Bien, ya estamos con Manuel Garrido, gracias por venir, Manuel, diputado de la Unión Cívica Radical, con Ignacio Fidanza, director de La Política Online, Beto Valdés, periodista político en FM Cultura, y con Federico Aurelio, que es encuestador. Un ratito le voy a preguntar a Aurelio cómo impacta esto en el escenario electoral y si ya salieron a medir o no las nuevas encuestas, porque las que habían aparecido el fin de semana no contemplaban este problema de salud de la presidenta. Garrido, al asumir Vudú se hizo lo que correspondía por la Constitución Nacional, no había otro margen de acción. No, la Constitución lo que establece es que en el caso de que la presidenta no pueda, por determinadas circunstancias, por ejemplo por no estar en el país, o en este caso por motivos de enfermedad, cumplir con sus funciones, corresponde que la sustituya temporariamente el vicepresidente. Lo que está pasando es lo que está previsto por la Constitución y es lo normal. Por eso esas especulaciones sobre que se iba a mantener el esquema sin que asumiera el vicepresidente, la verdad es que eran intentos por no llevar a cabo lo que dice la Constitución, por razones políticas, claramente, por la imagen de Vudú, el intento de evitar que él aparezca en primer plano. Claro, en primer plano, y quizás evitar el costo político que eso significa para el partido en el gobierno. Pero lo que es claro es que el único que fue votado con la presidenta para ocupar el Poder Ejecutivo es el vicepresidente, y como ustedes recién informaban, no es la primera vez. De hecho lo hizo el año pasado, fue cuando intervinieron en la presidenta en la anterior oportunidad. Nada, la expectativa es que esto se resuelva en el menor tiempo posible y que la presidenta reasuma, ¿verdad? Bueno, de hecho lo que decís respecto a que se esperaba que la presidenta tuviera su agenda en Olivos o manejara a control remoto la gestión, con Vudú yendo a los actos protocolares, lo que se especulaba ayer por la tarde. Lo que sucede es que el nuevo cuadro de Cristina, que hoy se informa en un comunicado de la Fundación Favaloro, que tuvo cosquilleos en el brazo y algún otro tipo de síntomas que llevaron a la reinternación de la presidenta y a lo inevitable de hacer el traspaso que se hizo hoy a través de un acta con el escribano de gobierno, ¿no? Sí, finalmente es un tema médico. Si los médicos dicen que no puede cumplir con lo que le demanda el cargo, entonces tiene que reemplazar al vicepresidente. Más allá de que a nosotros no nos cae simpático el vicepresidente, no lo votamos, de hecho, en mi caso yo lo he denunciado por lo que entiendo que son delitos que ha cometido, pero lo votaron y es el vicepresidente. Bueno, deberá estar ahí hasta que la presidenta pueda reasumir la responsabilidad del cargo, ¿no? Beto, esto estalla y efectivamente se genera una especie de gran cimbronazo interno dentro del gobierno. Es decir, nadie esperaba, incluso dentro del propio gobierno, esta situación. No solo eso. Era muy interesante lo que vos planteabas al principio respecto a si se minimizó o se ocultó. Se ocultó, Maxi. La información de los meses previos a este episodio, a la caída que fue el 11 o el 12 de agosto, no sabemos muy bien, indican que, por ejemplo, la preocupación, y algo que marcaba Nelson Castro, la preocupación de los médicos que estaba planteada en cómo se la veía la presidenta los fines de semana, que desde hace por lo menos 4 meses que hay guardia médica en Olivos los fines de semana. La pérdida de peso no fue producto de ninguna dieta, según lo que se venía comentando hace bastante tiempo. Es más, siempre se cuidó la presidenta y nunca bajó tantos kilos. Eso puede ser otro tipo de factores. Entonces lo que digo es que evidentemente hubo un ocultamiento, pero no solo a la opinión pública, sino a propios extraños. El mejor dato, y Diego recién hacía referencia a cómo lo miraban a Vudú, en ese momento la gran mayoría de los que estaban ahí, salvo Carlos Zanini y Oscar Parrilli, sí, y a lo sumo Abel Medina, el resto no tenía ni idea que la presidenta estaba ya yendo o ya estaba en la Fundación Favaloro y que se le iba a intervenir quirúrgicamente. Bueno, de hecho Vudú recibe la noticia andando en moto en Brasilia, ¿no? Está hoy en la etapa de estado de San Pablo. Exactamente. Con un funcionario del gobierno de Dilma. Uno de los principales diarios brasileños, exactamente, que andaba en moto. Con la Harley Davidson. Con la Harley Davidson, ahí se ve en la foto, por Brasilia.
Y ahí se enteró Vudú, porque mientras Vudú andaba ahí por las calles de Brasilia, estaba en una gestión oficial, pero bueno, se tomó unos minutos de esparcimiento. La presidenta estaba siendo internada en la Favaloro. Claro, esto es el fin de semana. Yo te estoy hablando hoy mismo. Hoy, ministros importantes. Por ejemplo, el ministro de Planificación, Julio De Vido, hoy no sabía que la iban a internar y no sabía que le iban a operar. Pensaba que no le iban a operar. Con lo cual, son muchos los ministros, no es la primera vez, pero estos son casos mucho más delicados, que perciben que están afuera del gobierno, más allá de que les cause gracia o no lo de Vudú. Es más, lo que decía recién el diputado Garrido es cierto, pero a mí no me cabe ninguna duda que si no hubiera habido una recaída el domingo, probablemente hubiera funcionado lo que bautizó el amigo Fidanza de la política online, la licencia activa. Es decir, que no hubiera asumido Vudú, hubiera sido una especie de gerente de relaciones públicas y la presidenta iba a conducir. Hoy ve uno la tapa de Ámbito y de otros diarios con muy buena sintonía con el gobierno, y el mensaje de las fuentes oficiales es: Cristina sigue a cargo. Al pie del cañón. Vudú va a realizar simplemente actividades protocolares, va a ir a los actos, las inauguraciones y demás, pero Cristina va a manejar la agenda desde Olivos. Esto se cambia totalmente a partir del mediodía, cuando la presidenta la llevan nuevamente a la Favaloro. Pero pese a eso, igual tardaron, y hasta hubo llamados a Beatriz Rogés de Alperovich. Con lo cual, la resistencia... Vos decís que lo llamaron no solamente a Vudú, que estaba de motoquero en Brasilia, sino que también a Rogés del Perovich, la esposa del gobernador Alperovich, que es la presidenta provisional del Senado. La tercera en la línea de sucesión. Exactamente, ella recibió un llamado porque era parte de la estrategia de Zanini, Abal Medina y Máximo de resistirlo a Vudú, porque claro, el antecedente que hacemos referencia de enero de 2012 era un contexto político distinto. Cristina 54%. Y un Vudú popular. Avasallaba. Más allá de que estaba todo mal por parte de la Cámpora, de Zanini y compañía contra el vicepresidente, no era el mismo Vudú de hoy, ¿no? Hoy Vudú, después vamos a hablar con Federico Aurelio, pero Vudú creo que con Moyano son los de peor imagen, dirigentes políticos de peor imagen, con mayor imagen negativa. Sí, sí, sí. Para bien, para mal. Me parece que lo superó de manera justa o injusta, eso es lo que marcan las encuestas. Claramente. A ver, esto decía Amado Vudú, el vice a cargo del Poder Ejecutivo, después de firmar el acta con el escribano Natalio Echegaray y hacerse cargo del Poder Ejecutivo. Por supuesto, seguros de que muy pronto vamos a estar de vuelta acá escuchando a nuestra presidenta con muchas ganas. También una tarea que no es nueva y que no genera ninguna incertidumbre. Cuando se inició este segundo mandato de Cristina, ella también tuvo la necesidad de tomarse unos días vinculados a su salud, y bueno, y fue todo mucho menos de lo que esperábamos, y salió mucho más rápido, y nos llenó de alegría y de fuerza y de convicción ver cómo ella sigue llevando adelante los destinos del país. Así que esta etapa de 30 días es exactamente igual, no tiene ninguna cuestión de incertidumbre, ninguna cuestión rara. Ella está tomando su descanso, un descanso que necesita, que por otra parte, muchachos, se lo merece de corazón por el esfuerzo que hace todos los días más allá de sus cuestiones personales. Y la clave y lo que ella pide es mantener la gestión. Bueno, ese era Vudú, ¿no? Mostrándose casi al mando, diría, de la situación y tratando de bajarle los decibeles, la expectativa a esta situación inédita y totalmente inesperada. Ignacio Fidanza, ¿es así? ¿Hay una interna a partir de...? O todo va a depender si la presidenta la operan mañana? Ahora le vamos a preguntar al al especialista en neurología. ¿Se repone el fin de semana que viene y en una semana puede estar ya más o menos al tanto de la función nuevamente? Digamos, en ese escenario Vudú es simplemente esto, lo que él decía, un interinato de unos pocos días. Sí, hay un dato que es el dato médico, ¿no? Que nos está faltando, cómo sale la operación y cuál es el tiempo de recuperación. Eso lo vamos a empezar a conocer mañana, y la cuestión política va a estar atado a eso. No es lo mismo 15 días, un mes, que 3 meses, ¿no? Que es como el plazo que también está girando tope, se supone. Pero por otro lado, yo no tengo esta mirada del gobierno como una entidad abroquelada contra Vudú. El gobierno está dividido, está cruzado de internas, y hay sectores que, si querés, se denominan racionales, que
reconocen en Vudú la dificultad de imagen de opinión pública, entonces lo corren de una campaña, porque en ese sentido no suma, pero lo ven como un actor más racional, si querés, que Zanini, La Cámpora, Máximo, que es ese otro bloque que hoy tiene realmente el poder, pero que con esta irrupción la trataron de resistir, no pudieron. Además, eso era bastante inconstitucional, o estaba bastante en el límite de una acción inconstitucional. Es decir, que Vudú no asumiera. Hacer un bypass al vicepresidente y que gobiernen una o dos personas que nadie votó, ¿no? Es muy parecido a un golpe de palacio. Y en esta situación hay ministros que vos tenés hoy relegados de la decisión y, si querés, hasta un poco perseguidos, como Julio De Vido, y tenés gente que tiene afinidad con Vudú, como Diego Bocio, como el mismo Abal Medina. Abal Medina tiene buen diálogo, nunca ha perdido el diálogo con él. Entonces hay un grupo, Scioli también tiene buen diálogo. De hecho son los... digamos que Vudú, lo hemos hablado de esto bastante, en general era el que ponía el plan económico de la sintonía fina. El que se enfrentó siempre a Moreno y siempre perdió, y que en los últimos tiempos se planteaba otra política económica distinta a la de Moreno. A eso te referís vos con racional, entre comillas. Exacto. Más allá de sus problemas judiciales, más allá de todo, creo que son dos situaciones distintas. Una es la situación de Vudú como candidato o como soporte de candidatos en una campaña, y otra es Vudú ejerciendo el poder, ¿no? Me parece que esto hay que diferenciarlo, porque algunas personas del poder pueden ver en esta irrupción una oportunidad de hacer un reacomodamiento interno, que de alguna medida la realidad también se lo está pidiendo al gobierno, ¿no? Y no logran hacerlo por una serie de factores. A ver, mire lo que decía Daniel Scioli, que estuvo a la mañana junto con Vudú, con Abal Medina, con Martín Insaurralde, Sergio Berni, en pleno, lo que se preveía que era un acto de campaña más, entrega de patrulleros para la gendarmería, para la seguridad en el Gran Buenos Aires. Bueno, en un hecho inédito, que en lugar de estar Cristina encabezando ese acto, estaba Amado Vudú. Fue Daniel Scioli, cobró protagonismo y decía esto esta mañana.